para la Alameda, la encíclica Laudato Si es la hoja de ruta más importante de todo su bagaje doctrinario. Mucho más importante que el modelo nacional, mucho más importante que conducción política, mucho más importante que un montón de documentos que nosotros reivindicamos. Este, porque como toda encíclica, primero defino que es una encíclica, para los que no lo saben, es una carta que traza un diagnóstico sobre problemas del mundo y soluciones vistas desde la doctrina social de la Iglesia. Esta encíclica es una de las 275 encíclicas que han salido en la historia de la Iglesia, pero tiene la particularidad de que no está dirigida solamente a la cristiandad, sino que está dirigida a todas las religiones, a todos los laicos, incluso a los ateos, a toda la humanidad, porque es una encíclica que trata sobre el diagnóstico en el que se encuentra el mundo, el peligro de desaparición de la Tierra y el descarte humano creciente de los seres humanos. Por lo tanto, esta charla es la primera charla de muchas charlas para ir masticando esta encíclica. Después les recomiendo que cuando terminemos esta charla, en la cual vamos a tratar de expresar los conceptos principales, vean ese documental que les pasé al grupo, que es muy interesante porque ejemplifica un poco parte de lo que vamos a charlar hoy. Y después convocaremos también a algunos colegas científicos para que aporten desde el lado de la ciencia muchos más pormenores de lo que plantea esta encíclica papal. La encíclica se llama Laudato Si, en honor a la carta, digamos, al cántico a las especies que hizo San Francisco de Asís, significa alabado sea Señor, y reconoce al hombre como parte de la tierra, venimos de la tierra, nos vamos a la tierra, y no como dueño de la tierra, sino como parte de ella, compartiendo y conviviendo con las demás especies animales y vegetales. Eh, pero es muy interesante esta encíclica porque además de estar dirigida a todo el planeta, a toda la humanidad, no importa si tiene credos o no, es una encíclica que cuestiona muy fuertemente a la esencia del sistema capitalista de una manera aguda, de una manera de raíz, y por lo tanto ha provocado muchísima polémica dentro y fuera de la Iglesia. Incluso ha habido obispos que al día de hoy todavía se niegan a difundirla, hacen como si no existiera, las hacen desaparecer de las bibliotecas cristianas, no la difunden. De hecho, en la Argentina, los primeros difusores del Laudato Si, en términos masivos, fue la Alameda. Cuando yo era legislador, logramos que se imprimieran los primeros 10.000 ejemplares gratuitos. El otro que luego imprimió ejemplares gratuitos fue Pino Solanas, pero no se recuerda después que se haya hecho mucho más. Sí, el Fratelli, que es la segunda encíclica complementaria de esta, que también la vamos a trabajar, sí, el Fratelli ha tenido una difusión bastante más amplia, pero no Laudato, porque Laudato se mete con eh, el sistema capitalista, se mete con las compañías petroleras, se mete con el complejo militar industrial, se mete con Monsanto. Por lo tanto, es una encíclica que plantea muy crudamente el diagnóstico de la situación mundial y cómo afrontarlo. El Fratelli profundiza más respecto al cómo afrontarlo, pero el Fratelli sin el Laudato es como si fuera un yogur light. O sea, al Fratelli hay que leerlo luego de leer el Laudato para entender de alguna manera. El Fratelli es la táctica y el Laudato es la estrategia, por decirlo de algún modo. Entonces están los dos intrínsecamente unidos y por eso, para poder comprender de alguna manera bajo qué parámetros o bajo qué valores y principios se orienta la Alameda, es importante comprender y masticar bien a fondo estas dos encíclicas. Como les decía, Laudato Si traza el problema, un diagnóstico sobre la situación del mundo actual desde el punto de vista de el peligro que está corriendo nuestra casa común, o sea, la madre tierra, eh, crecientemente amenazada por el propio desarrollo capitalista que no tiene como centro al ser humano, sino que tiene como centro a la máxima ganancia. Al tener como centro la máxima ganancia, la tecnología no está al servicio de mejorar la calidad de vida de la población, sino que está al servicio
de que los más poderosos tengan más plata y los más pobres sean cada vez más pobres, porque la tecnología reemplaza a los puestos de trabajo, va descartando concretamente a los seres humanos, y esta tecnología también, al servicio de la máxima ganancia, provoca estragos en la madre tierra, estragos que tienen que ver con, primero, la producción de petróleo y carbón, que genera, digamos, una contaminación a nivel atmosférica, después el extractivismo desenfrenado, la deforestación, el monocultivo, son algunas de las tantas cuestiones que enumera Francisco a partir del primer capítulo. El primer capítulo de Laudato Si es un capítulo que se basa exclusivamente en la ciencia, no tiene nada de religión, son conclusiones que han hecho muchísimos científicos, inclusive algunos premios Nobel como Stephen Hawking, que han aportado, digamos, para este documental, para este documento, digamos, tan importante y tan punto de inflexión, digamos, en la Tierra. Tan punto de inflexión que obligó a Naciones Unidas a llegar a un acuerdo que se llamó el Tratado de París en el mismo año que salió el Laudato Si, que fue el 2015, que es un plan para reducir el cambio climático, plan que fue arrojado al tacho de basura a partir del inicio de las guerras en Ucrania, en Gaza, y de vuelta de alguna manera el reverdecer del complejo militar industrial. El Tratado de París lo que planteaba era que, tal como la comunidad científica lo había establecido, había un plan de 30 años para cambiar las fuentes basadas en petróleo y en carbón en energías renovables para reducir el impacto, digamos, en los cielos y en el clima, y para tratar de alguna manera de evitar el aumento de la temperatura global que iba a crecer, iba a hacer crecer el calentamiento de las aguas e iba a producir todo tipo de desmanes a lo largo y a lo ancho del planeta. Bueno, este plan fue elaborado con una serie de plazos que no se cumplieron. Primero fue la pandemia, una de las excusas, y después vino la guerra, y claramente por eso Francisco luego saca una exhortación, que después la vamos a trabajar, que se llama Laudato Deum, que es una especie de complemento a Laudato Si, una especie de bonus track, en el cual hace un balance de qué pasó en el planeta desde que los organismos multilaterales del mundo se comprometieron a tratar de evitar la incesante destrucción del planeta, y qué pasó desde el 2015 hasta el 2024 y en qué estado nos encontramos. Concretamente, para ir a las raíces de la cuestión, en el capítulo 2, que el capítulo 2 es el religioso, pero es el más importante, porque ahí de alguna manera hay una serie de claves respecto a las raíces del problema. Francisco plantea que hay una ruptura de tres relaciones estructurales que están provocando una dinámica destructiva en el planeta, destructiva entre los seres humanos y destructiva respecto al planeta. La primera ruptura es la relación de los hombres con Dios. Y cuando se refiere a Dios, no se refiere al Dios cristiano, se refiere al sentir trascendente de cualquier ser humano, que puede ser una creencia religiosa, puede ser una creencia filosófica, puede ser una creencia en energías, pero de alguna manera el reconocer que somos tierra, el reconocer que somos parte de la tierra, que no somos dueños de la tierra, que no se la puede expoliar a la tierra de manera indiscriminada, que no se puede destruir ecosistemas naturales que funcionan virtuosamente, porque eso afecta de alguna manera el desenvolvimiento del clima, y obviamente afecta también la propia vida humana. Eh, y plantea bueno, que este sistema basado en la máxima ganancia, basado en el paradigma tecnocrático, ¿a qué llama Francisco paradigma tecnocrático? A la creencia de que la técnica y la ciencia lo pueden resolver todo, los problemas del clima, los problemas de sequía, los maremotos, los terremotos. Y no, claramente la ciencia no puede resolver todo, y mucho menos lo puede resolver si esa ciencia está al servicio de la máxima ganancia y no al servicio del bien común, al servicio de la humanidad. Por lo tanto, ese es otro problema que enfoca Francisco. El tercer problema que enfoca Francisco tiene que ver con el consumismo desenfrenado, un consumismo desenfrenado
inclusive muchísimas cuestiones superficiales que se hace a expensas del daño permanente y constante a los ecosistemas, a la biodiversidad, al propio planeta Tierra. Y por otro lado, lo que es la cultura del descarte o la cultura del volquete, que es básicamente, bueno, la tecnología y la ciencia en manos de la máxima ganancia, en manos de los más poderosos, lejos de mejorar la calidad de vida de la humanidad, lo que hace es generar cada vez mayor descarte humano, cada vez mayor pobreza, cada vez mayor desocupación. Por eso, los obreros en una fábrica, cuando ven entrar maquinaria nueva, en vez de estar contentos por pensar que esa maquinaria va a mejorar las condiciones de trabajo, a reducir la jornada laboral con el mismo salario, como saben que está en manos del capitalista, saben que esa maquinaria lo que va a provocar son despidos, de alguna manera. Entonces, se ve de alguna manera el pobre o el trabajador ve a la ciencia, a la tecnología casi como su enemigo, cuando en realidad tendría que ser, digamos, su herramienta complementaria para poder mejorar de alguna manera sus condiciones de vida. Pero bueno, bajo la forma en que está organizado este sistema, donde los medios de producción y de cambio y donde el sistema tecnológico están en manos de los grandes poderosos, esto es lo que provoca consumismo desenfrenado, daño gravísimo al planeta Tierra, que en algún momento se va a convertir en irreversible, y un descarte humano creciente, que es lo que explica que año tras año cada vez haya ricos más ricos y pobres más pobres. Ahora bien, ¿cómo impacta esto concretamente en el sistema de la naturaleza? Bueno, como les contaba anteriormente, si uno se fija atentamente y después cuando convoquemos a algunos compañeros científicos lo van a explicar con muchísimos ejemplos y detalles y también lo tienen en ese documental que les compartí, el ecosistema natural tiene de alguna manera cada una de las especies vegetales o animales cumple alguna función y se retroalimentan recíprocamente de una manera virtuosa. La intervención del hombre, no de manera virtuosa, sino de manera de explotar el sistema y no de preservar de alguna manera estos ecosistemas, ha provocado una especie de ecosistema humano en el medio que es destructivo. O sea, cada vuelta de tuerca genera más volquete, genera más descarte, genera más daño ambiental, genera más pobreza. Eh, la segunda ruptura de la que habla Francisco tiene que ver con la ruptura entre los hombres, o sea, la ruptura de la fraternidad. O sea, al perder el hombre de alguna manera el sentido de trascendencia, el hombre se cree a sí mismo como una especie de su propio Dios. De alguna manera lo explica un poco eh, cómo en la Biblia, míticamente esto está ejemplificado en la Torre de Babel, la propia soberbia humana que quería construir una torre para ir más allá del cielo, la hacían los reyes, la hacían los poderosos, usaban esclavos para hacer esa torre. Si se caía un ladrillo de esa torre, el obrero era castigado incluso con la muerte. Si se caía un obrero y se moría, a nadie le importaba. Y esto es un poco una ejemplificación del tipo de sistema, digamos, bajo el cual estamos viviendo. La ruptura de la fraternidad significa el culto al individualismo, el culto al hedonismo, significa concretamente ser preso de la propaganda sistemática que el sistema trata de inculcar en cada uno de ustedes para romper la fraternidad humana, o sea, para no reconocer en el otro al prójimo, al hermano, para hacerse el boludo cuando hay un herido en el camino y no actuar como el buen samaritano, para perder todo tipo de empatía. Y esto se ha agravado, esta ruptura de la fraternidad humana, se ha agravado por el desarrollo impresionante de el mundo en el ámbito virtual. El mundo en el ámbito virtual permite muchas comunicaciones, permite muchos encuentros, permite muchos progresos, pero también nos aleja de alguna manera de las sensaciones directas que hay en el encuentro, que hay en el diálogo, que hay en la amistad, que hay en la fraternidad, que hay en el dolor, que hay en el sufrimiento, que no es lo mismo mirarlo a través de una pantalla que sufrirlo en vivo y en directo frente al hermano o a la hermana que uno tiene presente. Por lo tanto, la segunda ruptura es esa, la ruptura de
el principal mandamiento, el más importante que tienen todas las religiones, e inclusive las filosofías que no son religiosas, que es el amor al prójimo y el reconocimiento de los demás como hermanos. La tercera ruptura tiene que ver con la casa común, tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Porque también se cosifica a la propia naturaleza del capitalismo, se la utiliza como un recurso más dispuesto para ser explotado indefinidamente, se piensa que los recursos son ilimitados y esto no es así, y claramente esto está provocando trastornos a nivel ambiental de manera dramática que cada uno lo puede verificar. Hay países que lo han verificado de manera mucho más catastrófica, con terremotos, maremotos, calentamientos de las aguas del mar, desaparición de especies, fenómenos climáticos extremos. Nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, con la sequía más grande que hemos tenido en el último siglo, en el transcurso del último año del gobierno anterior. Sequía que a su vez trajo consecuencias económicas, políticas y sociales, ¿sí? Económicas porque se perdió un montón de plata, sociales porque eso trajo más inflación y pobreza, ¿sí? Y políticas porque obviamente esto favoreció muchísimo al candidato de ultraderecha en el último tramo de la campaña. Fue un factor, digamos, determinante, uno de los factores determinantes en el último tramo, digamos, de la campaña, un factor que no podía ser previsto de antemano. Como tampoco podía ser previsto de antemano las inundaciones que hay en un montón de países, o los terremotos, o los maremotos, o los diferentes fenómenos climáticos extremos que hacen que ciudades enteras, pueblos enteros, desaparezcan, algunos estén tapados bajo el agua, algunos tengan que precipitar migraciones forzadas, y estas migraciones forzadas impactan obviamente socialmente en aquellos que migran, porque los que migran migran con una mano atrás y otra adelante, migran a pueblos en donde ellos se tienen que adaptar y se tienen que amuchar en las villas, en las periferias, y bueno, y son caldo de cultivo para la precariedad, la esclavitud, la trata, para ser utilizados por el narcotráfico, que es un poco lo que ocurre cuando en las economías regionales de nuestro país no hay alternativas de trabajo, no hay alternativas de futuro, de progreso, y la gente se amucha en el conurbano bonaerense de manera dramática y bueno, esa acumulación, digamos, no hay viviendas para todos, no hay trabajo para todos, hay una situación de desesperación y esto es un caldo de cultivo para que los tratantes, los narcotraficantes, los explotadores, obviamente se aprovechen de esa situación de extrema vulnerabilidad provocada originalmente por la migración forzada, no por la migración querida, por la migración forzada. Y bueno, la migración forzada es uno de los factores que alimenta obviamente el descarte, la trata, la esclavitud, el narcotráfico, y las formas de explotación más indignas, digamos, al ser humano. Eh, entonces recordemos esto, lo que dice el segundo capítulo, porque el primero se refiere concretamente a cómo se está expresando la destrucción humana en los diversos niveles de contaminación, a través del extractivismo, como explicaba antes, de petróleo, de carbón, a través de la contaminación de la capa de ozono, a través de los fenómenos climáticos extremos, etcétera. El segundo capítulo se refiere a la mirada de la doctrina social de la Iglesia y ahí plantea de alguna manera una génesis que después en el caminar con otras religiones, Francisco descubrió que en realidad las demás religiones, por lo menos los musulmanes y otras religiones también bastante populares, identificaban de alguna manera como las raíces de los problemas que hoy tiene la humanidad. Esta ruptura con la trascendencia, vamos a decirlo en términos más amplios, ¿sí? Ruptura, digamos, de la fraternidad humana y ruptura con la casa común. Son las tres relaciones que hay que restablecer si queremos realmente construir sociedades que sean justas, que sean inclusivas y que sean sustentables, ¿sí? Eh, Nosotros lo llamamos justo, libre y soberano, pero en el lenguaje del Laudato se habla de justo, inclusivo y sustentable, que es la forma, digamos, más ayornada de aquella consigna que expresábamos desde el peronismo. Eh, Esperen un segundito.
Bueno, la ruptura de la fraternidad no solamente lleva al individualismo y lleva al hedonismo, sino que también lleva al usar y tirar al prójimo. O sea, en lugar de reconocerlo como hermano, en lugar de generar un ámbito de solidaridad y de fraternidad, lo que se genera es una cultura del utilitarismo, que viene de arriba hacia abajo. O sea, los primeros que practican este tipo de conductas son los propios explotadores. Y obviamente tratan de infundir en los explotados que también adopten conductas similares entre sí. Esto de que cada uno se salva como puede, que cada uno cuida su propio culo, que de alguna manera a nadie le importa que está tirado al costado del camino, y esto es lo que va destruyendo la justicia social. Esto es lo que va destruyendo las bases de la fraternidad. Y esto lo hemos vivido de manera extrema en las últimas elecciones, claramente, donde a pesar de los errores que hemos cometido, algunos coyunturales, otros de tipo histórico, lo cierto es que ha predominado una cultura fuertemente individualista, donde de alguna manera el propio candidato que hoy es presidente hacía culto justamente de la libertad individual, digamos, por encima de cualquier cuestión. O sea, por encima de la fraternidad, por encima de la justicia social y, por supuesto, quien hoy es presidente niega tajantemente el cambio climático, dice que son cuentos chinos, naturalmente como lo niegan todas las empresas petroleras, como lo niega Monsanto, como lo niega el complejo militar industrial, como lo niegan todos aquellos que ven afectado sus ganancias, ¿sí? Sí, claramente tuvieran que asumir el daño extraordinario que le están haciendo al planeta Tierra. Bueno, como decía, el cambio climático provoca calentamiento global en los cielos, del agua, del aire, hay contaminación auditiva, hay contaminación atmosférica, hay destrucción de los ecosistemas y especies enteras, hay un desorden planetario, ¿sí? Que provoca de alguna manera estos fenómenos climáticos extremos. Eh, lo encontramos en muchas facetas, digamos, en el volquete de vertidos industriales, en la deforestación del Amazonas y de muchas zonas, digamos, que son pulmones, digamos, para que respire el planeta, en el monocultivo que también va desertificando la tierra, en los métodos de destrucción de la pesca, que usan cianuro y dinamita, en los métodos de extractivismo de la minería, que contaminan el agua. Este, bueno, todas estas cuestiones, el fracking también es otro de los métodos a través de los cuales hay una contaminación creciente del planeta y esto genera, de alguna manera, después tierra arrasada. El monocultivo después deja desierto, desierto donde no se puede cultivar nada. El extractivismo deja contaminación de las aguas. Vimos el caso de Hachal, nosotros aquí en San Juan, un pueblo que era un pueblo activo, donde había mucha actividad, mucha una comunidad, y hoy es un pueblo fantasma. Fantasma no porque la gente haya querido irse, sino porque tuvo que emigrar forzadamente a partir de las consecuencias que dejó el extractivismo desenfrenado. También hemos visto gloriosas resistencias del pueblo a evitar la contaminación del agua, como por ejemplo en el caso de Mendoza en el 2019, una rebelión popular que hizo dar marcha atrás con una ley que pretendía empezar a, a basar de alguna manera, usar el extractivismo de manera agravada en esa provincia, una provincia que se caracteriza por la escasez de agua. Entonces, si además de la escasez de agua le agregamos la contaminación que genera el extractivismo, lógicamente el pueblo actuó en defensa propia y contra los radicales e incluso los peronistas que habían votado por unanimidad una ley, tuvieron que dar marcha atrás en 48 horas a partir de una poblada gigantesca, digamos, del pueblo mendocino. Después hemos visto otra poblada similar en el año 2022, en Chubut, cuando se intentó implementar la mega minería, que también fue votada por unanimidad en la legislatura y 72 horas después tuvieron que dar marcha atrás a partir de la rebelión popular que generó en toda la provincia. O sea, son marchas en defensa propia donde de alguna manera la población toma conciencia del enorme daño que significa, digamos, estas prácticas que solamente tienen en cuenta la máxima ganancia y no tienen en cuenta ni el cuidado de la casa común y mucho menos de los seres humanos. Y podemos remitirnos a otra en la cual algunos de nuestros compañeros fueron protagonistas directos, que fue la rebelión contra la instalación de la planta de transgénicos de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Eso es lo que llevó después a que nuestro compañero Gastón Masalay fuera intendente. O sea, lo llevó el propio pueblo que se rebeló y que echó a Monsanto, que en aquel momento tenían el apoyo de todo el arco político, tanto del oficialismo como de la oposición nacional como provincial, pero que bueno, que la rebelión del pueblo en defensa propia permitió de alguna manera dar vuelta a la situación. Eh, y es interesante porque en materia de defensa de la casa común, en general hay rebeliones de este tipo en muchos lugares del planeta, rebeliones así que surgen de un momento a otro, donde no hay partidos, donde es transversal, donde ya es en defensa propia, porque está en juego nada más y nada menos que la propia posibilidad de existencia humana en ese territorio, ¿sí? Con las consecuencias que ello significa. Es eso o la migración forzada a una villa miseria de un gran centro industrial. Por eso los pueblos reaccionan y por eso van a seguir reaccionando. Y por eso Francisco convoca a la juventud y la toma de alguna manera la juventud junto con los movimientos sociales, los sindicatos, pero fundamentalmente a la juventud como un motor clave para la lucha, de alguna manera para poder restablecer esas relaciones de fraternidad entre los hombres y con la casa común, porque a la juventud es la que va a heredar este mundo recontra hecho mierda, al borde de la extinción, con grandes limitaciones, con fenómenos climáticos extremos, porque también lo que se ha roto al romperse la fraternidad entre los hombres es eso que se llama solidaridad intergeneracional, que básicamente es lo que nos enseñaban a los que fuimos scouts desde chiquito. Hay que dejar las cosas mejor de lo que la encontramos, que es casi un lema natural que tiene cualquier padre o cualquier madre con respecto a sus hijos. O sea, tratar de dejarles un mundo, un barrio, una familia mejor de lo que la encontró. Bueno, esto a raíz del individualismo, esto a raíz de la pérdida del sentido de trascendencia, a partir de la pérdida de la fraternidad, llega al punto tal de que ya a los propios padres no les importa la manera en que queda el planeta para sus propios hijos, en que queda la sociedad infinitamente más destruida, infinitamente más precaria, infinitamente más pobre. Y esto era una preocupación central en la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, la solidaridad intergeneracional, ¿sí? Inclusive aquel que no participaba en movimientos sociales o en política, lo tenía como un precepto elemental, esto de dejarle a las familias, a la futura generación, aunque sea la propia, algo mejor de lo que encontró. Hoy esto, digamos, ha desaparecido y es el vivir en un presente de instantaneidad y de consumo desenfrenado que no repara en que incluso a nuestros propios hijos les estamos dejando un mundo absolutamente hecho mierda. También Francisco plantea que hay una deformación en ciertos sectores de religiosos, incluso de la iglesia cristiana, que interpreta que bueno, que como de alguna manera la especie más avanzada de la creación, este, según los musulmanes, según los cristianos, etcétera, sería el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto fue interpretado como, bueno, somos dueños de todo. Eh, pero imagen y semejanza no significa ser Dios, ¿sí? Significa concretamente que nos dio virtudes, nos dio dones de alguna manera para poder administrar y para poder custodiar la casa común, pero nos la dio transitoriamente, porque no somos eternos, porque estamos de paso, porque después nos siguen nuestros hijos, porque después nos siguen nuestros nietos, porque después nos siguen las futuras generaciones, y nuestro paso por la tierra, nuestro paso por la vida, tiene que ser justamente para administrar responsablemente esa casa común. Y administrarla responsablemente significa poner la tecnología al servicio del bien común, significa analizar antes de cada emprendimiento productivo o inmobiliario, lo que fuere, el impacto que eso podría producir o el daño que eso eventualmente puede producir en diferentes tipos de contaminaciones que afecten a la sociedad. O sea, una construcción de alguna manera de la sociedad humana que esté basada en parámetros que tengan que ver con la dignidad humana, que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente
y no que tengan que ver con la máxima ganancia, donde muchas veces, no muchas veces, sino todas las veces es lo que predomina. Y al predominar de alguna manera afecta y sigue agravando la situación. También en el capítulo 2 que habitualmente, porque, a ver, el Laudato Si ha tenido mucho impacto en todo el mundo, incluso en la izquierda global, mundial y ambiental, que lo ha tomado, digamos, como una carta revolucionaria, sobre todo viniendo de la iglesia. Pero habitualmente cuando se lee el Laudato Si, aquellos que no son cristianos, que son ateos o son agnósticos, pasan del capítulo científico, que es el primero, al tercero y saltean el segundo. El segundo habla de las causas, esperen que busco exactamente cómo se llama, es muy interesante esto. El capítulo segundo se llama El Evangelio de la Creación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquel militante ambientalista de izquierda, de alguna manera, que lee el primer capítulo y se sorprende porque es pura ciencia, bueno, cuando ve el Evangelio de la Creación sigue de largo y pasa al tercero que sigue hablando de temas sociológicos, filosóficos, etcétera, como diciendo esto debe ser alguna pelotudez religiosa que no tiene sentido. Bueno, en el Evangelio de la Creación, el capítulo 2 es el más importante. Es el más importante porque ahí están las definiciones más revolucionarias de Francisco. ¿Sí? Por ejemplo, que la propiedad privada no es un término absoluto, que la propiedad privada está subordinada al bien común, que la propiedad privada cuando no sirve al bien común tiene que de alguna manera cesar de ser propiedad común, privada y pasar a ser una propiedad administrada por la sociedad. Y se mete nada más y nada menos que con el dios del capitalismo, que es la propiedad privada. Pero no lo van a encontrar los que salté en el capítulo 2. Tampoco van a encontrar esto que explicaba al principio de las tres relaciones que hay que reconstruir. Porque uno tiene que encontrar en la cantidad enorme de información que tiene el Laudato cuáles son los tres problemas centrales o cuáles son las raíces centrales en las que nosotros tenemos que basarnos para tratar de construir una comunidad organizada o una comunión de bienes, ¿sí? O una sociedad justa, inclusiva y sustentable. Y tiene que ser justamente el recuperar la solidaridad intergeneracional, y eso solamente lo tenés cuando tenés sentido de trascendencia, más allá de vos mismo, ¿sí? El recuperar la fraternidad humana y a recuperar concretamente la concepción de que la casa común, digamos, en la que habitamos, la habitamos con los perros, con los gatos, la habitamos con las plantas, la habitamos con los ecosistemas, con las biodiversidades, que venimos de la Tierra y nos vamos a la Tierra, ¿sí? O sea, del polvo venimos y al polvo vamos, de alguna manera. Entonces, esto de reconocernos como una especie que tiene algunas virtudes que para muchos creyentes, para los que somos creyentes, son virtudes que tienen que ver con haber colocado al hombre en el centro, digamos, de la tierra, pero haberlo colocado en el centro no significa haberlo colocado como tirano, no significa haberlo colocado como un explotador, no significa haberlo colocado como una especie de semidios, sino significa haberlo colocado como una especie de padre que administra responsablemente los bienes comunes y los deja mejor de los que lo encontró para las próximas generaciones. Por eso les recomiendo, particularmente a los ateos y agnósticos, que lean atentamente el capítulo 2. Van a encontrar definiciones muy revolucionarias que de otra manera se las saltearían. Bueno, vuelve Francisco luego a desarrollar mucho más exhaustivamente en los siguientes capítulos el tema del paradigma tecnocrático, esta creencia de que hay una disponibilidad infinita de recursos y que cuando esos recursos eventualmente puedan extinguirse, la tecnología va a tener la capacidad de alguna manera de poder reemplazarlos o de poder encontrar fórmulas para poder seguir adelante. Esta creencia es una creencia totalmente absurda. Hay un montón de ejemplos que da Francisco al respecto que muestran, digamos, que claramente hay especies, digamos, que cuando desaparecen no se las puede reemplazar. Eh, y habla de una revolución cultural, y esta revolución cultural plantea bueno, que tenemos que empezar a entender
que la tecnología, que la sociedad, que tiene que girar en torno, digamos, al ser humano y no en torno concretamente a la máxima ganancia. Y que tenemos que volver a preguntarnos una y otra vez nuestro fin, digamos, de nuestro paso por la Tierra, desde un punto de vista religioso o de un punto de vista filosófico, como ustedes quieran. Pero en cualquier caso, estamos de paso, esto es una certeza que tenemos tanto los creyentes como los no creyentes, estamos de paso por esta tierra, tenemos hijos, hay futuras generaciones y tenemos que dejarles las cosas mejor de lo que la encontramos. Esas certezas existen más o menos en común entre toda la población mundial. El problema es que la población mundial no es la que gobierna, sino un puñado de ricos y poderosos que se han apropiado del sistema, de la tecnología y no lo utilizan justamente para el bien común. Bueno, habla de que también hay que combatir la cultura relativista, esta cultura de que hay que aprovechar todo ahora y ya, y que de alguna manera se centra en el individualismo, se centra en el consumismo, se centra en cosificar todo, cosificar las relaciones humanas, cosificar la propia naturaleza. Habla también de la ecología cultural, algo muy importante, habla de las raíces culturales que son tan importantes, digamos, en la vida humana, en la sustentabilidad humana, que a veces, por ejemplo, negocios inmobiliarios en las grandes urbes destruyen formas, prácticas, culturas ancestrales de pueblos enteros, que eso también provoca un daño grave. Y habla de que el bien común requiere paz y justicia distributiva, porque la desigualdad genera violencia. Es muy importante esta definición del bien común. Paz y justicia distributiva. O sea, hay paz cuando hay justicia distributiva. O sea, cuando hay justicia social, de alguna manera. Si no hay justicia social, lo que hay es violencia. Y acá estamos hablando del papel del Estado. Obviamente que la relación asimétrica entre los más poderosos y los menos poderosos es el que interviene para generar alguna justicia distributiva. Todo lo contrario al discurso de Milei, que plantea que el Estado se tiene que retirar, en esa relación asimétrica no tiene que intervenir. Entonces, en lugar de justicia distributiva, lo que tenemos es esclavitud. Habla de la solidaridad transversal y vertical, transversal con el prójimo, vertical es esa solidaridad intergeneracional para los que vienen. Y cuando habla de posibles orientaciones y soluciones, apenas empieza a esbozar algunas líneas que luego las va a desarrollar mucho más profundamente en el Fratelli Tutti. Este, Habla de pensar en un solo mundo y un proyecto humano que tenga una agricultura sostenible, diversificada, que genere formas renovables de energía y obviamente reduzca drásticamente la producción basada en carbón y gas y petróleo, de una gestión responsable de recursos forestales, marítimos, del acceso universal al agua potable como un derecho humano. Habla de saldar la deuda ecológica en términos económicos del norte con el sur, o sea, de los países ricos respecto a los países pobres, porque los países ricos fueron ricos sobre la base de expoliar y destruir recursos naturales de los países pobres y por lo tanto están en deuda los países ricos respecto a los países pobres. Esta es la famosa deuda ecológica que se plantea muchas veces desde muchos movimientos en organismos multilaterales. Habla de refundar una autoridad mundial que funde su principio en la solidaridad de los pueblos. Habla de que estas sociedades sustentables tienen que tratar de estudiar cada vez que hacen una obra, cada vez que hacen un desarrollo productivo, el impacto ambiental, el impacto social, el impacto que genera en el medio ambiente antes de realizarla, que si es necesario hay que aminorar la velocidad
con la que crece de alguna manera la tecnología o el desarrollo productivo, si esto garantiza la inclusión de todas las personas que pertenecen a esa comunidad. Habla de que la política no debe someterse a la economía y la economía no debe someterse a la máxima ganancia. Y en un párrafo dice, esto es muy interesante para la Argentina, dice, cuando el Estado desaparece, llega el capitalismo aventurero, rompiendo todas las normas, contrata trabajo esclavo, narcotráfico y crimen organizado. Justamente porque no hay justicia distributiva, justamente porque no hay justicia social y porque se impone la ley de la selva, donde el más poderoso aplasta y esclaviza al más pobre. Bueno, y en un parrafito, casi llegando al final, y esto va a ser de alguna manera el título del principio de la próxima encíclica, que la trataremos en el próximo encuentro, plantea que el 90% de la humanidad plantea como que, bueno, que lo que está planteando puede parecer muy idealista, puede parecer muy romántico, pero quizá poco viable. Y él ahí da un dato que es contundente. Dice, el 90% de la humanidad cree en alguna religión. La mayoría son cristianos y musulmanes. Cristianos en diversas procedencias, incluidos los católicos, y musulmanes, la abrumadora mayoría del planeta. Después tenés la religión judía, después tenés otros, los budistas, pero si vos sumas todas las religiones, es el 90% de la humanidad. O sea, 9 de cada 10 habitantes creen de alguna manera en algún creador trascendente. Y en esas religiones, en todas esas religiones, el precepto de amar al prójimo y el precepto de cuidar la creación están instalados como principios fundantes en los textos sagrados de cada una de esas religiones. La pregunta del millón es ¿por qué, si la abrumadora mayoría del planeta adhiere a religiones que se basan en el amor al prójimo y que se basan en la custodia de la creación o en el amor a la creación, ¿por qué el planeta se está haciendo mierda? Claramente la pregunta del millón. Bueno, ahí justamente llega la segunda encíclica, años después, que la segunda encíclica no fue hecha por la Iglesia Católica exclusivamente. La segunda encíclica se basa en una declaración donde hicieron con los principales líderes musulmanes, ¿sí? Primero, el año anterior, que fue la base del Fratelli Tutti, fue la base de encontrar cuáles son los puntos de fraternidad en común que existe entre ese 90% de la población para poder hacer posible una sociedad que sea justa, inclusiva y sustentable. O sea, no está planteando algo romántico, de alguna utópico, sino que lo que plantea, bueno, entonces hay que ir de la periferia al centro, hay que ir de abajo hacia arriba, hay que ir uniendo los principios esenciales, despertando en los corazones del 90% de los creyentes aquellos principios esenciales que tienen que ver con el prójimo, con la creación. Y también destaca que en el 10% restante, no es que el 10% restante se caga en todo eso, dice que también hay un montón de personas que no creen en nada trascendente, sin embargo, que tienen filosofías o concepciones del mundo que predican la solidaridad y que predican de alguna manera la sustentabilidad y que por lo tanto también son aliados estratégicos, al igual que todas las religiones, para trabajar en la reconfiguración de ese mundo en común. Por supuesto que no le podemos pedir a Francisco, que es un papa, ¿sí?, que nos dé todas las tácticas y las consignas transicionales para hacer estos cambios. Pero uno ya está viendo trazos gruesos, ¿sí?, cómo en muchos lugares del planeta la juventud se empieza a rebelar, empiezan a surgir movimientos ambientalistas, los sindicatos empiezan a tomar el tema medioambiental. Recuerdo, por ejemplo, un congreso internacional de los sindicatos del transporte que se hizo en el Vaticano, donde
empezaron a hablar justamente de cómo podría crearse un sistema de transporte que sea sustentable, pero a su vez sea inclusivo, ¿sí? Porque no se trata de alguna manera, una ecología que deja afuera a los seres humanos. Se trata de una ecología integral o una ecología ecosocial que plantee de alguna manera la posibilidad de inclusión de todos los miembros de una comunidad. Y en el Fratelli Tutti vuelve a retomar un principio que también aparece como un paradigma, como un mito, dentro de las religiones, que tiene que ver con la comunión de bienes, expresado en diferentes términos según cada religión. Por eso yo siempre digo que el Laudato Si es un poco el diagnóstico duro, durísimo de la realidad. Si ustedes lo leen atentamente van a encontrar párrafos referidos directamente a Monsanto, directamente al complejo militar industrial, directamente a las petroleras. Si ven el documental que les pasé, van a ver ejemplificado que ahí Francisco convoca a un líder de un movimiento muy pobre en Senegal, a un líder del pueblo originario del Amazonas, a una joven de sudeste asiático y a científicos, digamos, que están en América. Los convoca a un diálogo común porque expresan diferentes luchas, pero que tienen un punto en común, que es justamente el trabajar por la fraternidad y el trabajar por la custodia de la casa común. ¿Sí? Insisto, para la Alameda, el Laudato Si, nosotros teníamos algunos de estos principios empíricamente desordenados, ¿sí? Y el Laudato Si es como que nos dio una concepción del mundo muchísimo más profunda, muchísimo más clara, que inclusive contiene o incluye al modelo nacional, incluye un montón de prácticas que tienen que ver con diferentes formas del bien común, diferentes formas de pensar en sociedades justas, pero nosotros tenemos varias formas para que ustedes lo puedan trabajar. Esto es simplemente una charla, no sobre el Laudato Si desde el punto de vista exhaustivo, sino que es incentivarlos a que ustedes lean el Laudato Si, que lo pueden encontrar en internet. Pueden encontrar un resumen erudito. Erudito significa con frases textuales de lo más importante. Pueden encontrar, aparte del documental que les pasé, otros documentales más que hablan de Laudato Si. Pueden empaparse mucho de estos temas, pero leer la encíclica completa, que eh, son apenas 200 páginas, 186 páginas, es muy importante porque cada frase, digamos, se le puede sacar el jugo y porque aparte no es un texto que escribió Francisco, la genialidad de Francisco es que Francisco no se la cree. Entonces Francisco elaboró esto en base a consultar a cientos de científicos de pueblos originarios, de organizaciones sociales, de gobiernos, de sindicatos. O sea, la encíclica Laudato Si es una síntesis de muchísimos aportes que han hecho diferentes sectores de la humanidad, ¿sí? Diferentes estratos de la humanidad, de diferentes continentes, de diferentes culturas, y por eso tiene esa riqueza, digamos, en cada uno de los párrafos. Nosotros hicimos un resumen erudito, no con la intención de que no lo lean, sino para tratar de que los que son más vagos al menos lean el resumen erudito, ¿sí? Pero yo lo que les recomiendo es ameno, es que lo lean y lo lean profundamente y van a encontrar realmente definiciones que son impactantes. Cada párrafo, cada oración fue trabajada, digamos, con coloquios, encuentros científicos, organizaciones, etcétera. Este, y para mí es la encíclica más importante que ha salido en las últimas décadas. La más importante, la que marca un punto de inflexión, la que influyó en el Tratado de París, después en el Acuerdo de Glasgow, la que influyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o sea, la que sienta de alguna manera las bases de cuál es el norte deseable hacia el cual tendría que marchar la humanidad. Bueno, eso lo marca Laudato Si, y que por otra parte, si ustedes van hacia atrás y leen además la Carta Ambiental a los Pueblos hace más de medio siglo que escribió Perón, o el capítulo ambiental, que se cumple medio siglo, que está en el modelo nacional de Perón, van a encontrar que Francisco hunde sus raíces también, de alguna manera, y hay una influencia
del Perón ambiental en esto, así como hay una influencia también de la doctrina social de la Iglesia en la propia génesis del peronismo. Es como que hay una concatenación que viene del fondo de la historia. Pero por eso nosotros, cuando nos preguntan cuál es nuestra doctrina o cuál es nuestra concepción del mundo, bueno, nuestra concepción del mundo parte del diagnóstico, ¿sí? Que plantea Laudato Si, y parte de las orientaciones generales que nos plantea también el Laudato Si. Después vemos Fratelli Tutti y los demás documentos que sirven para complementar y mejorar de alguna manera estas ideas. Bueno, básicamente es esto para introducción general y después abrimos debate, preguntas, y por supuesto los invito a leer el texto, el resumen, los documentales y todo lo y la historia también de San Francisco de Asís, en la cual también se inspira, naturalmente, Francisco, no solamente para su nombre, sino para la principal encíclica que escribió.